Mi nombre es Javier, y hasta hace unos meses, era un hombre común, llevando una vida tranquila y sin grandes sobresaltos. Cuando decidí mudarme a un nuevo barrio en Madrid, mi intención era simplemente encontrar un lugar más tranquilo, alejado del bullicio del centro, donde pudiera concentrarme en mi trabajo como escritor. La literatura siempre ha sido mi pasión, y la idea de vivir en un barrio más sosegado me parecía perfecta para estimular mi creatividad. Solo que no sabía que la elección de mi nueva residencia me llevaría al centro de una pesadilla que jamás imaginé. El barrio de Lavapiés era conocido por su rica historia, calles estrechas y fachadas antiguas, muchas de ellas testigos de siglos de eventos que, a veces, es mejor olvidar. Cuando vi el anuncio de la casa en alquiler, sentí una extraña atracción por ella. Era una construcción típica, con balcones de hierro forjado y ventanas que parecían vigilar el movimiento afuera con ojos inertes. Tan pronto como entré, sentí un aire de nostalgia, como si ese lugar llevara recuerdos de otros tiempos. La casa estaba polvorienta, pero conservada, los muebles, cubiertos con sábanas blancas, parecían haber sido dejados por los antiguos propietarios que, por su estado, habían partido a toda prisa. Hice la mudanza sin muchas dificultades. Era un lugar espacioso, silencioso, perfecto para mis necesidades. En la primera noche, noté algo peculiar. Mi vecino, el hombre de la casa de al lado, nunca salía de casa. No lo veía en el mercado, en la panadería, ni siquiera caminando por las calles como hacían los otros vecinos. Al principio, no le di mucha importancia a eso. Cada uno vive a su manera, y tal vez él prefiriera la soledad, como yo. Sin embargo, la verdadera extrañeza comenzó cuando, una noche, mientras trabajaba hasta tarde, noté una figura en la ventana de la casa de al lado. La silueta era indistinta, casi como una sombra, pero lo suficiente para que notara que alguien estaba allí, observándome. Fue un momento breve, cuando miré de nuevo, la ventana estaba vacía. Sentí un escalofrío recorrerme la columna, pero pronto sacudí la cabeza, convenciéndome de que mis ojos estaban cansados. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado se intensificó con el paso de los días. Durante el día, las ventanas de la casa de mi vecino permanecían cerradas, las cortinas eternamente corridas, como si quisieran esconder algo del mundo exterior. Las cosas comenzaron a ponerse realmente perturbadoras cuando, una semana después, una mujer anciana llamó a mi puerta. Llevaba ropa oscura, de luto, y tenía una expresión grave, casi severa. Cuando abrí la puerta, me miró por un momento, como si estuviera tratando de decidir si debía o no decir lo que había venido a decir. «Usted se mudó recientemente aquí, ¿no es así?», preguntó, su voz baja y ronca. «Sí, hace unas 2 semanas», respondí, confuso por su presencia inesperada. «¿Y ya ha conocido al hombre que vive al lado?», señaló la casa de al lado con un gesto lento y deliberado. Me quedé momentáneamente sin palabras, sorprendido por la pregunta directa e incómoda. En realidad, no. Él nunca sale de casa, respondí, con una sensación de incomodidad creciendo en mi pecho. La mujer asintió, como si esperara esa respuesta. Eso es porque murió hace muchos años, dijo, su voz convirtiéndose en un susurro aún más bajo. Mi corazón dio un salto, y la incredulidad fue mi primera reacción. Eso no puede ser cierto, murmuré, forzando una sonrisa nerviosa. Lo vi en la ventana, el otro día. Si lo vio, no era el hombre que vivió allí, respondió con una calma perturbadora. La casa de al lado está vacía desde que don Felipe murió, hace unos 15 años. Esos segundos se arrastraron como si el tiempo se hubiera detenido. La mujer se despidió con una mirada penetrante, dejándome con un torbellino de pensamientos. Quería creer que solo intentaba asustarme, tal vez como algún tipo de broma macabra. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí sabía que había algo mal en esa casa, algo que no se explicaba fácilmente. Esa noche, fui invadido por un insomnio feroz. Me acosté en la cama, pero no pude relajarme. La imagen de esa figura en la ventana no salía de mi mente. Necesitaba respuestas, alguna explicación que alejara esa sensación de incomodidad. Poco antes de la medianoche, me levanté y fui hasta la ventana de mi habitación, que daba a la casa de al lado.
Lo que vi hizo que mi sangre se helara. La figura estaba allí de nuevo, en la ventana del segundo piso de la casa de al lado, pero esta vez parecía más clara, más definida. Era un hombre, con la piel pálida, casi translúcida, y ojos negros como la noche. Me observaba con una intensidad que hizo que mi corazón se disparara. Por un momento, fui invadido por un pavor irracional, como si estuviera ante algo que no debía existir. Pero el miedo pronto dio paso a una necesidad desesperada de entender qué estaba sucediendo. Me acerqué a la ventana, intentando ver mejor, y la figura comenzó a moverse. No hacia dentro de la casa, sino en mi dirección. No sé describir exactamente lo que sentí. No era solo miedo, era como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más pesado, sofocante. Parpadeé, y la figura desapareció. Pero la sensación de ser observado no se fue. Permaneció conmigo, como una presencia constante, una sombra que me seguía donde quiera que fuera dentro de la casa. En los días que siguieron, mi obsesión por la casa de al lado creció. Traté de continuar con mi rutina, escribiendo durante el día y tratando de ignorar las noches de insomnio que me asolaban, pero era imposible. El hombre en la ventana ocupaba todos mis pensamientos. Comencé a investigar sobre don Felipe, el antiguo propietario. Descubrí que había sido un recluso, un hombre solitario que raramente salía de casa. Según algunos vecinos más antiguos, era visto como una figura excéntrica, tal vez incluso perturbada, pero nada que sugiriera algo más allá de un viejo amargado por la vida. Poco a poco, sin embargo, las historias comenzaron a volverse más sombrías. Algunos vecinos recordaban gritos provenientes de la casa, en noches silenciosas. Otros decían que, en los últimos años antes de su muerte, don Felipe pasaba horas frente a la ventana, observando la calle con una mirada vacía, como si buscara algo o alguien. Cuando murió, su cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición, lo que llevó a los pocos parientes que tenía a decidir vender la casa y deshacerse de cualquier vínculo con el lugar. Mi mente, ya alterada por las noches sin sueño y las visiones en la ventana, comenzó a entrelazar estas historias de manera peligrosa. Me convencí de que el espíritu de don Felipe todavía habitaba esa casa, atrapado por alguna razón que no podía entender. Comencé a evitar mis propias ventanas, con miedo de ver esa figura de nuevo, pero al mismo tiempo no podía resistir la tentación de espiar. Era como si algo me empujara hacia ese abismo, una curiosidad morbosa que sabía que era peligrosa, pero de la cual no podía liberarme. Una noche, en el apogeo de mi desesperación, decidí que necesitaba entrar en la casa de al lado. Necesitaba enfrentar mis miedos, enfrentar lo que sea que me estuviera atormentando. Esperé hasta que cayera la madrugada, cuando la ciudad estaba sumida en un silencio profundo. Tomé una linterna, y sin hacer ruido, salté la pequeña cerca que separaba nuestras casas. Mi corazón latía con fuerza, y la adrenalina corría por mis venas mientras me acercaba a la puerta principal. Para mi sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave. Se abrió con un chirrido largo y melancólico, como si hubiera estado esperando por mí. Entré en la casa, tratando de ignorar el olor a moho y la oscuridad que parecía devorar la luz de la linterna. El silencio era absoluto, pesado, como si el propio aire estuviera detenido en el tiempo. Caminé por el pasillo, pasando por muebles cubiertos con sábanas blancas, tan polvorientos como los de mi propia casa cuando me mudé. Llegué a la escalera que llevaba al segundo piso, donde había visto la figura. Cada escalón que subía parecía resonar por toda la casa, un sonido que sonaba demasiado alto en medio del silencio mortal. Cuando llegué a la cima, me giré hacia el pasillo que conducía a las habitaciones. El aire estaba más frío allí, casi helado, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un susurro, bajo e indistinto, proveniente de una de las habitaciones. Mi corazón casi se detuvo. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, y seguí el sonido hasta una puerta entreabierta. La empujé lentamente y entré. La habitación estaba vacía, excepto por una silla colocada justo delante de la ventana. Y fue allí, sentado en la silla, donde lo vi de nuevo. Don Felipe. Estaba más claro que nunca, sus ojos negros fijos en mí. Su boca se movió,
formando palabras que no pude escuchar, pero que resonaron en mi mente como un eco distante. Me acerqué, contra todos mis instintos, hasta que estuve a pocos metros de él. Fue entonces cuando la realidad pareció distorsionarse a mi alrededor. La habitación se disolvió en sombras, y fui invadido por una sensación abrumadora de desesperación y agonía. De repente, ya no estaba en esa habitación. Estaba en un lugar oscuro, sin forma, donde el tiempo y el espacio no existían. Y allí, en el centro de ese vacío, estaba don Felipe, o lo que quedaba de él. Su figura era una mancha de dolor y tristeza, un alma torturada que no podía encontrar paz. A través de un esfuerzo sobrehumano, logré romper esa visión, volviendo a la habitación. Don Felipe ya no estaba allí, pero la sensación de su presencia aún flotaba en el aire. Salí corriendo de la casa, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Pasé el resto de la noche sentado en el suelo de mi sala, tratando de entender lo que había sucedido. Pero la verdad era que no había explicación racional. Había cruzado una línea, una frontera entre el mundo de los vivos y los muertos, y sabía que nunca más sería el mismo. En los días siguientes, mi vida se transformó en un tormento. Las visiones se volvieron más frecuentes, no solo por la noche, sino también durante el día. Veía a don Felipe en todas partes, sus manos extendidas en un gesto desesperado, como si pidiera ayuda. Todo el tiempo, sentía que estaba siendo observado, que sus ojos estaban sobre mí, incluso cuando estaba solo en mi casa. Llegué al punto en que no podía soportar más estar allí. Decidí que necesitaba salir de ese barrio, de esa ciudad. Pero, antes de irme, sentía que tenía una última cosa que hacer. Necesitaba encontrar a la mujer que me había contado sobre don Felipe. Me llevó unos días, pero finalmente logré descubrir dónde vivía. Cuando llamé a su puerta, me recibió con la misma expresión grave, pero parecía menos sorprendida al verme. «Entraste a la casa, ¿verdad?», preguntó, sin rodeos. «Sí», respondí, con mi voz cargada de miedo y agotamiento. «Lo vi». «¿Qué está pasando? ¿Por qué sigue allí?». La mujer suspiró y me invitó a entrar. Nos sentamos en su sala, y comenzó a contarme la historia que tenía que escuchar. Don Felipe había sido un hombre atormentado toda su vida. Perdió a su esposa e hijo en un trágico accidente, y nunca se recuperó de la pérdida. Pasó los últimos años de su vida atrapado en su casa, atormentado por visiones y voces que lo llevaron al borde de la locura. Al final, se convirtió en una sombra del hombre que fue, y su muerte, cuando finalmente llegó, fue un alivio para él, pero no para su alma. «Está atrapado allí», dijo la mujer, su voz cargada de tristeza. «Su dolor y desesperación son tan grandes que no puede dejar este mundo. Y ahora, te ha encontrado a ti». Esas palabras resonaron en mi mente como un golpe. Salí de su casa en un estado de aturdimiento, mi mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. No esperé más. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas y dejé ese barrio para nunca más volver. Pero, incluso ahora, mientras escribo estas palabras, sé que don Felipe sigue allí, en la casa de al lado, esperando. Y, a veces, por la noche, siento que sus ojos todavía me siguen, no importa dónde esté. Fui marcado por él, y esa marca jamás desaparecerá.